Ceremonia siniestra. La casucha de madera camuflada entre el follaje era un buen escondite. La patrulla policial del Támesis no solía llegarse hasta aquel territorio. Solo se preocupaban por reprimir a los contrabandistas y precaver que los trabajadores del muelle no robaran a sus patronos. Bastaría con conservar el altar de los sacrificios, la estatua del macho cabrío, la cruz invertida y, por supuesto, los disfraces. El hombre corpulento había escogido hábilmente el lugar de la ceremonia. Luego lo incendiarían todo. Eran necesarios para infundir terror. Ya habría tiempo para cambiarlos por ropa más tradicional: pantalones, camisas, levitas y gabanes corrientes. También suplantaría esas rústicas botas por zapatos de cabritilla, sus preferidos. Pero ahí precisaba portar aquel atuendo, y así se había vestido, mientras aguardaba impaciente a sus acólitos, que ya no podrían tardar mucho más. Afuera, la noche cerrada, sin luna, se cernía sobre la ribera sur del río en Battersea. Un viento gélido silbaba agitando ramas y hojas. Adentro estaba él, encarándose a la imagen que le devolvía el espejo, antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro, tenso bajo el antifaz con largas ranuras ovaladas, tras las cuales destellaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado poco opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. La cara era lo que más debía atemorizar, y consciente de ello, ajustó sobre la mascarilla la piel del zorro moteado. El extremo puntiagudo del cuero cubría su nariz, imprimiendo a su fisonomía el aspecto de un ave rapaz. Solo quedaban al descubierto sus mejillas mal afeitadas y su mentón cuadrado. Tapaba su testa una oscura capucha azulada que llevaba muy abierta, sujeta a la base del cuello mediante un tosco cordel anudado. Una larga capa de igual color y textura colgaba de sus hombros, y bajo ella la chaqueta de paño opaco con una fila de redondos botones dorados prendidos a sus ojales uno por uno. Extrajo del cofre la daga de acero con empuñadura bronceada, tan filosa como para degollar venados y otros animales. Por primera vez la utilizaría con humanos. Dentro del habitáculo ritual se hallaba su muy joven ayudante, cabeza rapada y toca marrón que le llegaba hasta los pies. Estaba encendiendo los cirios e hizo una reverencia al advertir su ingreso. «A su servicio, mi maestro», su superior se aproximó y le musitó al oído la contraseña a tener en cuenta aquella ocasión: Baphomet. No transcurrió mucho, ya venían. La mujer maniatada con la prieta mordaza sellándole la boca. Nada podía hacer frente a sus dos captores. El subalterno comprendió y fue hacia la dependencia trasera. A través de la rejilla del portón de hierro, ahí instalado, atisbó en espera de los cofrades. Pese a que con toda evidencia estos pertenecían a su clan, el discípulo debía obedecer la orden impartida. «La contraseña», exigió cuando se anunciaron desde afuera. «Baphomet». Les abrió y entraron. La cautiva cayó desvanecida, se agachó para levantarla y percibió el olor acre que desprendían sus labios. El brebaje era muy potente y luego de tenerla dominada, como precaución extra, la habían obligado a beberlo. «¿Y los niños?», preguntó a los esbirros. «Escaparon, tanto el chico como la niña. El maestro se pondrá furioso con este trabajo hecho a medias», lo reprendió. Agacharon sus cabezas. El rapado de la toga marrón se desentendió de ambos. Agarró a la desvanecida por los tobillos, pero a despecho de su frágil apariencia, pesaba demasiado. Pidió ayuda para cargarla. El matón más robusto la hizo desde los hombros
y entre ambos la transportaron hasta la antecámara. Aquel recinto resplandecía con fulgor infernal por la llama de multitud de velas negras. Encaramado sobre la tarima, el amo presidía. Había también otra presencia humana, una mujer alta que lucía un atavío escarlata y disimulaba su rostro con una careta. Depositaron a la prisionera arriba de la mesa de sacrificio, dejando que su cabeza colgase. Tras esto, los 3 adeptos quedaron rígidos, paralizados ante la escultura del macho cabrío que los contemplaba con semblante maligno y tonto. Dio inicio a la liturgia. Voces guturales emergieron de la garganta del supremo jefe y de su cómplice femenina. Un lenguaje desconocido para los otros que por incomprensible, más íntimamente resultaba aún. Cuando cesó el cántico, la secuaz fue por un amplio cuenco color oro y lo ubicó en el piso, centímetros abajo del cuello de la víctima. Esta comenzó a sacudirse de improviso. El sopor inducido por el narcótico se diluía. Debían apresurarse. Era una ofrenda al gran Satán, no una carnicería. Por lo menos no lo sería mientras la persona a inmolar estuviera con vida. Luego habría que esparcir sus restos trozados por el río, conforme preceptuaba el libro sagrado. Pero ahora no había por qué infligir dolor inútil. La asistente rogó con su mirada al encapuchado que no se retrasara más. Los enrojecidos ojos bajo la máscara asintieron. Ya había aferrado por el cuello a la mujer tendida. Dirigió el filo de la daga a la vena yugular y cortó. Fin. El silbido de las brujas. Un joven se encontraba trabajando como de costumbre. A las 9 de la noche, al terminar su turno de camino a casa, se transportó a la terminal de autobuses, pues él trabajaba en el centro de la ciudad y su casa se encontraba a las afueras de ella. Llegó a la salida del autobús y antes decidió fumar un cigarrillo. Se encontraba ya de camino a casa, ya en el autobús. Había sido un día pesado y muy laborioso. Se sintió cansado y comenzó a quedarse dormido. El autobús siguió su trayecto y el joven, sin percatarse, siguió durmiendo y siguió de largo. Su destino había quedado ya muy atrás. El autobús ya había parado en su terminal y no tenía regreso, pues era el último. El chofer, al percatarse que el joven aún dormía, se acercó y le dijo: «Oye, ya llegamos, tienes que bajar». El joven se despertó de golpe, pues se percató que no conocía dónde se encontraba. Bajó del autobús y notó que ya era muy tarde y ya no había otro autobús de regreso. Preguntó al chofer cómo regresar y él solo le dijo: «No se puede, es muy noche ya y no hay más transporte, pero hay un pueblo muy cerca y ahí puedes tomar un taxi de regreso». El joven caminó unos 30 minutos hasta el otro pueblo. Llegó con un taxista y preguntó que si lo podía llevar hasta su casa, que se encontraba a unos 40 minutos. El chofer, al escuchar al joven, le negó el transporte. El joven lo notó un poco raro y con temor, así que no le insistió más. Era el único taxi que encontró y optó por caminar hacia su casa. Al caminar por unos 30 minutos dejó varios pueblos atrás y comenzó a quedarse solo sin ninguna casa a su alrededor. Para esto ya era la 1 de la madrugada y a su alrededor todo era bosque. Comenzó a sentir temor, así que comenzó a cantar un poco. Acompañando su canto, comenzó a silbar. Pero al quedarse sin ruido alguno, comenzó a escuchar su mismo silbido alrededor de todo el bosque. Temeroso, comenzó a cantar nuevamente para evitar escuchar ese silbido, pero solo comenzó a escucharse más y más cerca. El camino se hacía más largo y el viento violento comenzó a agitar las copas de los árboles.
El joven empezó a correr desesperado y a la luz de la luna comenzó a ver sombras detrás de él. El camino se cerraba cada vez más y mucho camino quedaba aún cuando ese silbido tenebroso comenzó a sonar a su lado acompañado de sombras y risas macabras. El joven corrió hasta que no pudo más y se desmayó. Despertó días después en un hospital. Sus familiares lo llevaron a casa, pero algo no era igual en él. Su mirada era distinta y no habló nunca más, pues perdió su habla. Por las noches, solo lo escucho silbar. Lo que la bolsa esconde. La casualidad había querido que a principios de 1887 conociera a un caballero recién regresado a Inglaterra tras prolongada estadía en el extranjero. Se trataba del dueño de un mercante que estaba descargando en el puerto donde él laboraba. Entre los tripulantes de ese barco revistaba un viejo conocido suyo, quien le comentó que su patrón necesitaba a un marino capacitado para oficiar de maquinista y timonel suplente en un corto recorrido hacia el paraje en el cual se haría la próxima colocación de mercancías. Su colega le dijo cuánto ofrecía su jefe por el cumplimiento de esa faena. El monto resultaba más que atractivo y le persuadió a aceptar el convite. A raíz de ese episodio fue como se vinculó con aquel hombre, un corpulento exdiplomático de apellido Atkinson, a quien Campbell supo exhibir sus cualidades náuticas. Ya durante el inicial periplo para el cual se lo contratara, cobró una jugosa retribución, pero creyó que su relación laboral concluiría ahí. Para su sorpresa, en mayo de ese año, su antiguo camarada lo volvió a buscar. Aquel individuo era un bribón, y con tragos de vino mediante, se le sinceró. Su empleador en esta emergencia requería de alguien apto para navegar su barco en una travesía clandestina que zarparía desde Rainham. A cambio de su colaboración y silencio se le pagaría más dinero. No habría casi tripulación, solo viajarían el jefe, el hijo de este, un tal James Smith, él mismo y otro par de sujetos. Campbell pensó que se trataría de una incursión para contrabandear mercancías robadas y quizá también armas. Siguió creyendo eso luego de conducir el buque durante la noche hasta atracar en aquella minúscula ensenada. Entonces su conocido ingresó a la cabina de mando, requiriendo que la acompañara hasta la despensa, a fin de ayudar al resto de los viajeros a acarrear lo que en aquel recinto se guardaba, las entregas que debían hacerse. Una vez que bajó por la escalerilla y se encontró con aquel grupo, sintió un escalofrío. Ninguno le dirigió la palabra, pero el ambiente helaba. Ya no lo trataban con familiaridad como hasta entonces. 8 ojos lo escrutaban severamente. Detrás de él, en lo alto, montando guardia a la entrada del compartimiento al cual acababan de descender, había quedado su conocido. Le obstruía la salida impidiendo una posible huida. También éste lo observaba con frialdad y en su mano empuñaba una navaja. Abrió la boca para decirles que podían confiar en él, que no los iba a delatar, pero no lo dejaron hablar. ¡Callado!, le mandó el dueño del barco. Hizo un gesto y uno de los secuaces arrastró una de las bolsas de arpillera. Su abertura llevaba en torno una cuerda flojamente anudada. Se puso ese trasto a los pies del barquero. ¡Ábrela! La orden provino ahora del hijo del jefe, que encendió un cigarrillo mientras se apostaba al lado suyo. El joven no podía hacer más que cumplir con esa exigencia. Se reclinó hacia el boquete entreabierto y terminó de destrabar la ligadura que circundaba aquel paquete. Por cierto, maloliente. ¿Qué esperas, idiota? ¡Mete la mano dentro! Le hostigó el que se había ubicado a su costado y tras ello expulsó una gruesa bocanada de humo sobre el rostro del asustado marino. Obedeció, introdujo el brazo y tanteó a ciegas en el interior. Sus dedos tocaron un bulto redondo que, resbaloso, se negaba a ser asido.
Finalmente palpó algo semejante a hilos apenazados. Jaló de ellos y retiró esa gran bola. No eran hilos, sino una cabellera manchada con sangre. Y la bola era una cabeza de mujer torpemente cercenada. La soltó. Quiso erguirse, pero sus rodillas flaquearon. El miedo que hasta entonces lo atenazaba se dio frente a otra emoción primaria y visceral, el asco. Su estómago se revolvía. Hizo una arcada, luego otra y otra. Finalmente devolvió el estómago. Risas, risotadas estrepitosas y obscenas repicaron en ese ambiente opresivo. Los miró. Aún en su deplorable estado pudo advertir que todo había cambiado. Su viejo conocido ya no blandía el arma. El gigantón mandamás se le había acercado y le palmeaba el hombro. Tranquilo, muchacho, solo queríamos gastarte una broma y de paso ponerte a prueba. No te vamos a tirar al agua. Necesitamos sano y salvo a nuestro maquinista. Y tras decir esto último, le arribó su cara poniéndola casi a ras de la suya. Tu amigo te recomendó, diciéndonos que eres un buen chico y no nos vas a fallar, ¿verdad? Fred asintió tembloroso. Agarra la cabeza, subes con ella y la quemas en el horno. Te aseguras de que no quede nada de ella.